Mi nombre es Camilo Ruiz y les voy a presentar la Revolución Francesa 1789 a 1802, con las etapas, consecuencias, causas de esta. En la Francia de la Revolución Francesa, su población era rural, 28 millones de habitantes aproximadamente, en la que la mayoría vivían, obviamente, en las zonas rurales, muy pocos en centros urbanos. El francés no era la lengua más utilizada, esta era utilizada por la monarquía, funcionarios de la monarquía y algunos individuos del clero. Se hablaban muchas lenguas locales, algunas de ellas tenían variaciones con el francés, flamenco, occitano y alemán. Existían tres estados en el cual los miembros del clero constituían el 0,6% de la población, siendo este el primer estado. Estaba dividido en clero regular, clero secular, y los puestos de obispados y arzobispos estaban en manos de la nobleza. Estima que 125.000 personas integraban la nobleza, el segundo estado, es decir, más o menos el 0,4%. La nobleza gozaba de fuentes de riqueza, poder y privilegios señoriales, fiscales y estatus, acceso de puestos oficiales. El segundo estado poseía un tercio de las tierras de Francia y ejercía derechos señoriales sobre el resto del territorio. La estructura social venía heredada del medioevo, donde estaban los que oraban, los que luchaban y los que trabajaban. El tercer estado, el 99% de la población, incluía a todos los plebeyos, desde los mendigos hasta los financieros acaudalados. El antiguo régimen tuvo una crisis. Estas podrían ser una de las causas de esto. La élite de la burguesía buscaba ingresar en el mundo de la aristocracia, trastornándolo al mismo tiempo sin darse cuenta. La Ilustración aparece como un conjunto de ideas propias de la burguesía. Sin embargo, las reflexiones e inquietudes intelectuales no eran exclusivas de este grupo social. Las nuevas ideas también se desplegaron por el campo de lo económico. Para los fisiócratas había que liberar la iniciativa y el comercio para impulsar el desarrollo. La Francia rural estaba en crisis en la década de 1780 y el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra de 1786 significó un golpe para la industria textil. A ello se le sumó el incremento del arriendo de tierras de la iglesia y las malas cosechas de 1788. El invierno de 1788 y 1789, seguido de las granizadas de julio que arrasaron las cosechas cerca del país, terminaron de generar la crisis. En los cuadernos de los nobles y el clero se planteaba la posibilidad de una renuncia parcial a la inmunidad contributiva. Los cuadernos de los sectores populares se elaboraron en reuniones de maestros artesanos, en asambleas parroquiales y con la participación de algunas mujeres dedicadas al comercio, pero no todos los individuos tenían los requisitos de propiedad para aspirar a ser elegidos. La Revolución de 1789. Más de 1.200 diputados de los tres estados se encontraron a finales de abril en Versalles para reunirse el 4 de mayo. El bajo clero tuvo prioridad en cuanto a número de diputados. Se produjo la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789. Así, se salvó la asamblea y el poder de la burguesía sobre París quedó institucionalizado, respaldado por una milicia civil a cargo de Lafayette. El día 17 empezó la salida de nobles, uno de los primeros, el conde de Artois, hermano menor del rey. En muchos otros lugares de Francia se produjo la toma del poder por parte de consejos y milicias populares. Al tiempo que se ejercía un rechazo sobre las demandas de pago e impuestos y tributos que exigía la nobleza y la iglesia. El 27 de agosto, la Asamblea votó a favor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con lo que se garantizaba la libertad de expresión, asociación y religión e igualdad ante la ley. Sin embargo, quedan zonas grises, pues no quedaba claro cómo promover los derechos en todos los lugares, por ejemplo, en mujeres, los esclavos y los desposeídos. El 5 de octubre
7.000 mujeres marcharon a Versalles para hacer que el rey y la asamblea volvieran a París. Finalmente el rey firmó las medidas y la revolución se salvó. La segunda revolución. Con la reducción del poder a la iglesia y las limitaciones a su propio poder, el rey optó por huir de París el 21 de junio de 1791. Luego se le capturó en la frontera y se le arrestó. Aunque se le suspendió inicialmente, la asamblea mantuvo el orden monárquico en orden de no desarticular las estructuras de poder. El 14 de septiembre, Luis promulgó la constitución que plasmaba el trabajo de la asamblea. Francia sería una monarquía constitucional en la que el poder se repartiría entre el rey como jefe ejecutivo y una asamblea legislativa elegida por un restringido grupo de contribuyentes en propiedades. En 1791, una asamblea se reunió constituida por unos nuevos diputados que debieron atender la hostilidad de los adversarios de la revolución. El 20 de abril de 1792, la asamblea declaró la guerra como una estrategia para defender la revolución. El 11 de julio de 1792, la asamblea declaró la patria en peligro. El 25 de agosto se aprobó la asamblea legislativa una moción para acabar con el señorío. El régimen feudal estaba muerto. La convención debía ocuparse de la guerra y de qué hacer con Luis. De mayoría de burgueses, los diputados mantuvieron el liberalismo económico y garantizaron la propiedad privada al tiempo que proclamaron la república. Por otro lado, estaban los girondinos, que simpatizaban con la alta burguesía de Burdeos, capital de Girona. Pero también encontramos a los jacobinos, que eran cercanos al movimiento popular, con el hábito de sentarse en los escaños más altos del lado izquierdo, que los identificó como la montaña. Republicanos intransigentes entre Danton, Robespierre y Marat. Los girondinos abogaban porque no se le condenara la muerte al rey. En cambio, los jacobinos respaldaban su ejecución. El 16 y 17 de enero de 1793, 380 diputados votaron a favor de la pena de muerte, venciendo la propuesta que tenían los girondinos. El 21, el rey murió. La ejecución de Luis hizo que la guerra se extendiera a Gran Bretaña y España. En marzo, y luego de una serie de derrotas de los ejércitos revolucionarios, tropas extranjeras entraban en Francia. Y concluyendo la revolución, podemos decir que con la caída de Robespierre se terminó el terror. Muchos individuos acusados de sospechosos fueron liberados de la cárcel. En París los jacobinos activos y los sans-culottes fueron arrestados. Las ciudades de provincia los militantes fueron asesinados. El club jacobino, que había sido la espina dorsal de la vida política de la burguesía patriótica durante la revolución, fue clausurado en noviembre. La situación encendió las esperanzas de algunos monárquicos que querían una monarquía constitucional. La Constitución del año 3, agosto de 1795, restringía la participación en las asambleas electorales por la riqueza, la edad, la educación y el sexo. Se dice año 3 porque después de la revolución se tomó un calendario que empezaba nuevamente. La Constitución era un retorno a la Carta de 1791. Empieza a destacar Napoleón Bonaparte. En aquellos años, gran parte del pueblo francés estaba enfrascado en una u otra forma de rebelión contra la República, pero a lo que realmente rechazaban era la política clasística de su élite. Rusia, Austria e Inglaterra formaron una segunda coalición que tuvo éxitos iniciales que socavaron la situación del directorio, que tuvo un nuevo desafío en la figura de Napoleón. El 18, brumario, 9 de noviembre, se terminaba el gobierno parlamentario y casi un mes después de los nuevos cónsules, Bonaparte, entre ellos, anunciaban una nueva constitución. El 15 de julio de 1801 se firmó un concordado con el papado. El 9 de febrero se había firmado un tratado con Austria y el 25 de marzo de 1802 se firmó con Gran Bretaña la Paz de Amiens.